Vale, pues vamos a continuar con la segunda parte de este tema. Hemos visto ya aprendizaje sintáctico. El aprendizaje de reglas, que era la extracción de reglas a partir de la tabla de casos que tenemos etiquetados. Y ahora, hay otra rama distinta, que es el aprendizaje estadístico, que tiene básicamente unas ideas de construcción de no exactamente de reglas, sino de lo que se llaman clasificadores, que es lo que vamos a intentar ahora explicar. Volviendo al tema 1. Vimos varias clasificaciones de la inteligencia artificial en general y hay una posible clasificación que no os la mencioné allí porque era ahora cuando tenía sentido contarla, que es la clasificación de la inteligencia artificial en simbólica y no simbólica. Sí que os comenté la hipótesis del sistema físico de símbolos. O sea, yo tengo en la memoria de un ordenador un montón de bits y esos bits les asigno determinados significados, es decir, cojo y aquí pongo una variable que tiene un cierto valor y ese valor, cuando lo tiene, significa que cierto objeto del mundo real es de este tipo. Y cuando tiene otro valor, significa que un objeto del mundo real es de otro tipo distinto. Y entonces decía que esta cadena aquí de caracteres era un símbolo para el objeto. Es decir, apuntaba a la realidad indicando con valores diferentes si se trataba de un objeto, si se trataba de otro, si tenía una característica o tenía otra. Y recordar la hipótesis del sistema físico de símbolos. Un sistema físico de símbolos posee los medios necesarios y suficientes para producir acción inteligente general, aquello de que nos fuimos a las primeras transparencias. El mundo se modelizaba en un conjunto de símbolos en la memoria del ordenador que interactuaban. Modelizamos también las leyes, vemos cómo iba a parar esto, o sea, cómo se transformaban los símbolos mediante esas leyes y cómo eso significaría transformaciones en el mundo real. ¿Vale? Todo lo que hemos visto hasta ahora pertenece a esta clasificación de la inteligencia artificial. De hecho, cuando hacemos hechos y reglas, lo que hacemos es coger ya características de los objetos, por ejemplo, si es verde, si es rojo, si es tal, si tiene fiebre, si no tiene fiebre, si ha tomado tal antibiótico, si no, ¿vale? Y ponemos un sí o un no en la memoria de un ordenador indicando si ha ocurrido una cosa o la otra. Y a partir de ahí razonamos. Y ahora, cuando lo que hemos visto hace un momento era cómo obtener las reglas a partir de ahí, pero eran reglas de símbolos, es decir, tanto en los antecedentes como en los consecuentes de las reglas aparecían atributos y valores que eran símbolos. Eso era porque los hemos construido a partir de tablas en las que también nosotros hemos puesto símbolos, clase 1, clase 2, clase 3, esas cosas abstractas que hemos estado aquí usando los ejemplos, en realidad en el mundo real significaría clase 1, por ejemplo, son las personas que tienen una enfermedad, clase 2 las que tienen otra, clase 3 las que, etcétera. Pero también se puede hacer IA no simbólica. La IA no simbólica se trata de conseguir máquinas inteligentes que simulen procesos naturales, especialmente las redes neuronales, que están basadas en el funcionamiento en paralelo de unas unidades básicas llamadas neuronas, y esto lo veremos en el siguiente tema. ¿Vale? El principal problema que impide a la IA simbólica construir auténticos sistemas inteligentes, recordad que era el ligado de símbolos, y que esto aparecía, si lo recordáis, en el problema de la caja china de Searle. Ya os habréis olvidado, pero yo encerraba aquí a Warren Searle en una caja con una mesa con múltiples libros escritos, ¿vale? Aquí se pasaba una pregunta, él tenía que devolver una respuesta. Y si la pregunta estaba en inglés, que era el idioma nativo de Warren Searle, no habría problema, porque además de consultar la respuesta en los libros, la entendería cuando la estaba devolviendo. Pero, ¿y si hacemos la interrogación en chino? Él consultaría símbolos chinos, escribiría símbolos chinos, los devolvería, pero no habría entendido absolutamente nada. Y tampoco, por tanto, la máquina que está haciendo este procesamiento. Y esto es obvio para entender que la máquina no entiende nada, ni si funciona en chino, ni si funciona en inglés, por supuesto. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre aquí? Pues eso, que aquí no se ha realizado el ligado de símbolos, es decir, el correlato de esto con un objeto real. Cuando Warren Searle, operando en inglés, veía la palabra car, él sí lo correlaciona con un objeto de 4 ruedas, motor, etcétera, etcétera. Pero cuando veía el ideograma chino de coche, no lo correlacionaba con nada. Por tanto, en realidad no estaba entendiendo. Así que le faltaba el ligado de símbolos. Y eso hace que los sistemas puramente simbólicos no puedan constituir inteligencia artificial general en el sentido humano del término. Así que nos podemos preguntar, ¿hay alguna manera
de salvar esto, es decir, de construir el ligado de símbolos, el symbol grounding. El symbol grounding tiene dos problemas conectados. Primero, ¿cómo construir los símbolos? O sea, ¿qué símbolos, que es tanto como decir, qué categorías, en qué trozos debemos dividir el mundo, cuántos nombres debemos dar a las cosas para modelizar correctamente un problema? Esto no es nuevo, esto ya se lo planteaban en la filosofía, bueno, se lo planteó Aristóteles, y después empezaron a dudarlo al final de la Edad Media, los filósofos nominalistas, de qué significan los nombres de las cosas. ¿Estamos categorizando? ¿Esos nombres los asignamos nosotros? ¿O de verdad existe algo en el mundo real? La filosofía de Aristóteles, que hereda el platonismo, partía del hecho de que sí existen categorías reales de las cosas, los arquetipos de Platón, y que luego eso, pues nosotros lo descubríamos. Pero en el caso de los nominalistas le preguntamos, ¿lo descubrimos o lo inventamos? Es decir, las categorías de las cosas en realidad nos las estamos inventando. ¿Qué símbolos deberíamos construir? ¿Qué categorías para que el problema se modelice correctamente? Segundo, ¿cómo se conectan esos símbolos con la realidad una vez que los tenemos? Vale, hemos decidido todos que vamos a usar este conjunto de cajitas para categorizar las cosas, que a cada una le vamos a dar un nombre, le vamos a poner una etiqueta, y ahora que las tenemos todas en la memoria del ordenador o en la nuestra, ¿cómo conectamos eso con el objeto real? Es decir, ¿cómo podemos saber cuál es el símbolo que se le debe asignar a un objeto que hay ahí? La solución a ambos problemas pasa por obtener con sistemas sensoriales datos sobre entidades del mundo real. Os dije, si esto tenía alguna solución, era mediante el funcionalismo robótico. O sea, la asignación de símbolos a objetos después de haber escogido características de los objetos con los sistemas sensoriales. Era aquello de la inteligencia del agente situado, es decir, puesto en un mundo real, donde escoge datos del exterior, toma datos con sus sensores, todos esos datos de los sensores le sirven para construir una categoría. Y a esa categoría le decimos, pues esto pertenecerá a esta categoría si el sensor 1 me da este valor, si el sensor 2 me da este valor, si el sensor 3 me da este valor, pero eso sería un sistema simbólico. Porque eres tú el que está diciendo la regla, si tiene este valor, entonces mételo en esta categoría. Si es verde y grande y tiene una cosa cilíndrica debajo de color marrón, seguramente es un árbol que tiene tronco y hojas, ¿vale? Pero esas reglas las estás poniendo tú. ¿Cómo hacer que se construyan no a partir de un sistema simbólico con tablas etiquetadas, sino a partir de los datos de los sensores del mundo real? O sea, con muchas imágenes, ¿podría un ordenador categorizar árboles? Estamos viendo que sí, que de hecho con el deep learning y todo ese tipo de cosas, a partir de las imágenes de tal, puedes encontrar gatitos. De acuerdo, pero sigue sin saber lo que es un gatito. ¿Vale? Aquí sistemas sensoriales debe entenderse en un sentido genérico. Sensores que recogen magnitudes físicas, luz, imagen, sonido, temperatura, etcétera, pero también sensores que recogen datos, por ejemplo, encuestas, observaciones de comportamientos, datos de posición de un dispositivo móvil, o sea que entender sensores en un caso más general, es decir, incluso sensores que ya cogen datos digitales procesados del mundo y que hacen cosas con ellos. Estos problemas se pueden reformular de esta manera. Primero, problema de la clasificación. Tenemos un grupo grande de individuos o de casos. ¿En cuántas clases o tipos lo dividiríamos de modo natural? O sea, ¿cuántos nombres tenemos que darles a las cosas? ¿Y qué categorías de cosas es conveniente coger? Hecho esto, dado un individuo a un caso nuevo que no pertenece al grupo de los que conocíamos, ¿en cuál de las clases que ya teníamos debe ponérsele? Primero, muchos datos sensoriales, ¿cuántas clases tenemos? Segundo, me viene uno nuevo, que yo no conocía. ¿Cómo lo pongo ahí? Ese es el primer problema. Y el segundo problema es la aproximación. Dado un grupo de individuos o casos, cada uno de ellos asociado a una respuesta, ante un individuo o caso nuevo, ¿qué respuesta podemos esperar? Aquí fijaros que la respuesta sería la clase en la que está, pero esa la hemos asignado nosotros. En cambio, aquí en la aproximación, simplemente tú tienes hechos, cosas que ocurren y resultados que obtienes. Y esos resultados, tanto las cosas como los resultados, los observas. Y esto sería el caso de los estudios médicos. Yo tengo un montón de individuos a los que les he dado tal y tal cosa, y que han tenido tal fiebre, que tienen tales antecedentes genéticos, y que no sé qué, tengo una tal, y obtengo que de ellos algunos tienen esta enfermedad, otros no la tienen. Y esa es la respuesta. Entonces la aproximación sería encontrar la función que relaciona todas esas entradas con la salida que me ocupa. ¿Y para qué quiero esa función? Evidentemente para que ahora me venga un enfermo nuevo, yo llene los valores de la tabla con todas las cosas que sabía de los anteriores para él con concreto, y la función me diga
qué probabilidad tiene de padecer esa enfermedad. En el segundo problema, vamos a ver, aquí en realidad el problema de clasificación y el problema de aproximación son bastante parecidos, ¿eh? Son más diferentes a nivel conceptual, a nivel nuestro, que a nivel realmente de técnica. En el segundo problema podemos suponer que existe una función que toma como argumento al individuo y devuelve la respuesta. O sea, dado a una persona, P, f de P da la probabilidad de que presente una cardiopatía. Esta P sería en realidad una tabla con un montón de valores. Peso, estatura, edad, hábitos alimenticios, todo lo que condicionamiento genético, todo lo que tú quieras de esta persona, y vale, la función te devuelve una probabilidad de que tenga un ataque al corazón, por ejemplo, ¿no? En el primer problema, fijaros que era de clasificación, que era en qué grupo se le metía, también podía verse como encontrar la F que daba un individuo, devuelve un valor distinto según la clase a que pertenece. O sea que si te construyes aquí arriba una función que te da 1 para la clase de los que tienen accidentes cardiovasculares y 2 para los que no la tienen, pues ya tienes una función y ya está. Y estás resolviendo de alguna manera también el problema de la clasificación. Lo que quiero decir es que no son tan distintos, ¿eh? O sea, si en el problema de la clasificación le das un número o una etiqueta arbitraria a cada resultado, tienes un problema de aproximación, de llevarte esas entradas a esa etiqueta. Bueno, desde ahora, un individuo va a venir definido por una colección de datos asociados a él, que normalmente vamos a poner en una sucesión como las componentes de un vector. O sea, yo voy a tener el individuo y aquí voy a tener todos los datos y los voy a pegar así uno detrás de otro como si fueran un vector. Pero no son un vector en cierto sentido, porque los vectores sabes que siempre son vectores de números, o al menos vectores de elementos de un mismo conjunto. Y aquí no necesariamente, porque en este problema podemos tener aquí muchas cosas variadas. ¿Qué podemos tener? Podemos tener números, primero, enteros o reales, y eso se llama un dato numérico. Un dato numérico como hemos cogido. Ahí donde tendríamos, por ejemplo, en una persona, tendríamos su peso o su estatura o tal, que tú calificas con un número, medido en ciertas unidades que conoces. No sé cuántos kilogramos y tal. Pero ojo, aquí también hay algunas componentes de ese pseudovector que tendrían lo que se llama dato categórico, que son datos discretos. Discretos quiere decir, a diferencia de continuos, sabéis que los números reales son continuos, los números enteros son discretos. Pues discreto es uno de entre un conjunto finito, ¿vale? Y cada uno tiene una etiqueta que es una categoría. Por ejemplo, dato categórico, ejemplo de dato categórico sería a la hora de las tiendas de ropa online, sería el color de la ropa. Verde, rojo, azul, amarillo, no sé qué. ¿Vale? Tienes uno de entre un conjunto de los que existen. También puedes tener lo que se llama dato ordinal, que es un conjunto también discreto como estos, pero ordenado. ¿Por qué? Porque las categorías presentan una ordenación natural entre sí. En el caso de los colores, eso no se da normalmente. Pero, por ejemplo, en el caso de la edad, es que es un dato, en general estas suelen venir derivadas de un dato numérico que has metido en cajitas. Por ejemplo, en la edad, en lugar de poner la edad numérica, pones niño, adolescente, persona madura y persona anciana, o joven, persona madura, persona anciana, ¿vale? Entonces tienes una serie de cinco etiquetas, y son categóricas, bueno, en el sentido de que son categorías, pero están ordenadas de modo natural, porque hay algunas que van primero que otras. A la hora de ordenar, todo el mundo las ordenaría o de menor a mayor o de mayor a menor, pero las ordenaría, las podría ordenar. Mientras que los colores, por ejemplo, no se puede. Entonces, dato categórico, aquel que es discreto y no puede ser ordenado, y dato ordinal, aquel que es discreto y admite una ordenación natural. Y luego también tienes incluso datos que son funciones. Es decir, como dato asociado tienes una función. No es que sea común, pero bueno, sí que lo es, en el historial médico del paciente, ¿tú qué vas a tener? Vas a tener de todas las clases. Por ejemplo, aquí tendrás varón o mujer. Bueno, no sé si es políticamente correcto decir esto ahora, pero hay cromosoma X y cromosoma Y. O sea que haces análisis genético, ves que cromosoma y tal, lo pones ahí. Luego, aquí tendrías, por ejemplo, la estatura, numérico, el peso, numérico. Luego, ¿qué tendrías más? Tendrías un montón de cosas aquí, y funciones, sí. Le has hecho un electrocardiograma. Y eso es una función del tiempo.
¿vale? Son varios electrodos que se colocan y tal, en varios sitios. No uno, no. De hecho, tienes 5 o 6 porque pones varios electrodos. Puedes tener también, por ejemplo, una exploración radiológica. Y el resultado es una imagen, que la pegas aquí también como característica. Eso sí que no se suele hacer. O sea, lo que se hace es coger esta imagen y extraer de ella características numéricas que puedas meter aquí. O sea, sí, la imagen como dato en bruto, no. Pero bueno, se almacena ahí también el historial y luego extraes cosas. Esto, como dato funcional, también se suele al final almacenar características. Por ejemplo, distancia entre el primer latido no sé qué y el primer, bueno, tienen ellos, los cardiólogos saben cómo mirar esas cosas y ven ahí pues unos picos y unas cosas que las distancias entre los picos, los tiempos entre los picos, la amplitud del pico, eso tiene importancia para ellos y esos numeritos se pueden guardar también. Y entonces reducir este dato funcional a un dato numérico, ¿vale? Pero bueno, así estamos. Entonces tienes funciones de la longitud, la posición y el tiempo. Bueno, pues a cada uno de estos datos heterogéneos, y la diferencia con los vectores es que aquí, en el mismo vector, coexisten datos de varios tipos de estos, no tienen por qué ser todos de la misma clase, le llamamos característica, o feature en inglés, que lo veréis mucho. ¿Vale? A cada persona, pues peso, estatura, edad como valores numéricos, género, raza o color de pelo como datos categóricos, nivel de estudios como dato ordinal, por ejemplo, eso también es un dato naturalmente ordinal, ¿vale? Sin estudios, primaria, secundaria, etcétera, o guardar un electrocardiograma como el dato funcional, o muchas otras cosas. Bien, notación a partir de aquí. Una letra usual es una característica. El subíndice es cuál de entre las características ordenadas es, y el superíndice a qué individuo corresponde. La letra en negrita designará al individuo considerado como vector, o sea, el vector aquí da como letra en negrita. N va a ser el número de individuos y P el número de características. Ejemplo, un grupo de 100 personas. Has medido el peso en kilogramos, la estatura en centímetros, la edad y el color de pelo. Te queda X en negrita, es el individuo, y el Y de arriba es qué individuo es. El 1, 2, 3, 4 es cada una de las personas a las que has medido. Los subíndices 1, 2, 3, 4, ¿vale? Son el peso, la estatura, la edad y el color de pelo respectivamente. La Y, ¿desde dónde irá? Desde 1 hasta 100, porque has medido para 100 personas. La J, de debajo, ¿desde dónde irá? Desde 1 hasta 4, porque has medido 4 características. ¿Vale? Entonces, siempre acostumbrados ya a esto. La X o la variable, superíndice el individuo, subíndice la característica, van todas en tira y todas ellas juntas forman el vector de características que se pone en negrita con un superíndice porque va asociado a una persona, no con superíndice porque ya tiene todos. En este caso las tres, por cierto, fijaros que en este caso las tres primeras son números enteros y la última es un dato categórico. Era el color de pelo tomado de un conjunto discreto, que es negro, rubio, castaño. No es dato ordinal porque eso no está ordenado de ninguna manera particular. ¿Vale? Bueno. Cada entidad caracterizada por este vector lleva aparejada una salida. Es decir, cada persona cada individuo, los llamaré indistintamente vector o individuo, lleva aparejada una salida que es o bien la clase a la que pertenece, que la llamaremos C sub J, o el resultado de una observación o experimento, sea un I sub I. I sub J, perdón, I sub I, C sub I y sub I. Esto se escribirá como el par vector X, clase a la que pertenece, o vector X, salida del experimento. Hace un momento hemos estado llenando tablas de estas, con A, B, C, no sé qué. Aquí en este caso la A, B y C, A sub 1, A sub 2, B sub 1, B sub 2, eran precisamente las componentes de X. Y la clase eran las Cs. Aquí, ¿qué haces? Esto es, por ejemplo, yo hago un cierto experimento en ciertas condiciones y yo tengo un dato numérico, una medida. Esa I sub I sería la medida, que es un valor que puede tomar cualquier. La diferencia entre C e I es que C es una de entre un conjunto discreto, o sea, una clase, y la I es una medida numérica que puede tomar cualquier valor. Pero sí que hay relación entre la C y la I, en el sentido de que un rango de I... Claro. Ese es el asunto, vamos a ver. Eso es lo que os decía antes de la relación entre la I y la C. Es la relación entre los problemas de la aproximación y la clasificación. Cuando yo tengo una función de esta aproximación, puedo decir a partir de la función, todo lo que esté entre este rango pertenece a tal clase, todo lo que esté entre este rango pertenece a tal clase. Si puedo hacer eso, entonces tengo un problema de clasificación.
Y por tanto los problemas de clasificación se pueden resolver como aproximación y al revés. Por cierto, hay una cosa muy muy típica en estos problemas, que es obtener no la clase a la que pertenece una cosa, sino la probabilidad de que pertenezca a ella. Y entonces ahí lo que tienes es un I sub I. ¿Vale? Entonces es un número entre 0 y 1 que te da la probabilidad de que pertenezca a cierta clase. Y eso lo tienes además para cada clase. Claro, te saldrían varias Is, por ejemplo. Estás clasificando, lo que tienes son varias Is, cada una de ellas da la probabilidad de asociación, y hay muchos algoritmos de clasificación que funcionan así. Al final te devuelven la probabilidad de pertenencia. Y ahora lo veremos también en redes neuronales. ¿Qué se hace entonces? Si lo que quieres es convertir en clasificación, porque al final le tienes que decir al cliente es esto o es aquello, entonces o te quedas con la mayor de las probabilidades, sería lo normal, ¿vale? Que se llama el clasificador de máxima posteriori o MAP, que es lo usual. O también puedes hacer otras cosas, más elaboradas. Como por ejemplo decir, sí, este tiene una probabilidad de 0,5, pero el otro tiene 0,48, la siguiente clase más probable. Y a lo mejor en lugar de decir que es la 1, debería mirar otros casos que se parezcan mucho a este, a ver si mayormente son esto o son aquello. ¿Vale? Pero bueno, que hay las dos formas de hacerlo. Llamaremos X a la entrada y C, o en su caso Y, a la salida. C siempre es dato categórico, porque es una de las clases en las que he decidido clasificar. Y puede ser numérico, categórico, ordinal o incluso muy raramente dato funcional. Hay técnicas de estadística de... A ver, la estadística de este tipo, estadística con dato funcional, es relativamente moderna, de los años 80. Y hay formas de hacer... Por cierto, esto lo habéis visto en algún momento. ¿Habéis visto regresión? Sí, claro que habéis visto regresión, ¿vale? Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? De hecho, es que incluso en bachiller, a ver, aquí tengo los datos de un experimento y tengo una serie de puntos, ¿vale? Y encontraba la recta que así. Es que claro, luego, a ver, siempre lo digo todos los años, es que con todas estas cosas el problema es que es empezar otra vez, como si la pizarra la hubieses borrado literalmente, ¿vale? Y lo bueno del conocimiento humano es que es acumulativo, quiero decir, cada uno construye basándose en lo anterior, porque no estaríamos todas las semanas en el Neolítico Superior reinventando el fuego en la rueda. Pero si se os olvida, la regresión en realidad era un problema de aproximación funcional. Tú tenías aquí los datos de tu experimento y decías, para esta entrada he obtenido esta salida, para esta entrada esta salida, tal. Y asumo que hay una dependencia razonablemente lineal. Y entonces encontrabas la recta tal que la suma de estas distancias elevadas al cuadrado fuera lo mínimo posible. Y esa era la recta de regresión. Entonces tenías algo en la forma y igual a AX más B, y que eso que has hecho, has encontrado la función Y, tal que ahora, dado cualquier dato X sub Y, lo pones aquí y obtienes un valor correspondiente para la variable, ¿vale? Igual que con una variable, esto se puede hacer con dos. Aquí tienes una sola, lo habéis visto con una sola, pero es perfectamente posible tener algo como esto, donde tienes, por ejemplo, un dato, otro dato, ¿vale? Aquí tienes un valor, aquí tienes otro valor, son puntos en el espacio, y la regresión lineal los aproxima a un plano. De modo que tienes que la salida Z es igual a AX más BI más C. Bueno, en realidad en esta notación que estamos haciendo, lo que escribiríamos es I sub I igual a por XI1 más B por XI2 más C. ¿Vale? Vector X, negrita, con características XI1, XI2. ¿Vale? Y esta es la forma funcional de lo que nos da la dependencia I sub I. ¿Que quiero categorizar? Es posible que todo lo que esté en este rango de z tenga un valor, todo lo que esté en este rango tenga otro y así. Con lo cual esta I sub I la transformaría en una categoría C sub I. ¿Vale? Los problemas de aproximación y de clasificación están muy relacionados, como he dicho. Ejemplo, sea un conjunto de clientes registrados en una web que han interactuado con la web de una tienda online. Nos guardamos el sexo, la edad, el tiempo total de interacción y el número de páginas del dominio visitadas.
Has entrado ahí a la tienda, plan, te has vuelto a clicar, has visto esto, luego has comparado con el otro producto, luego te ha llevado al no sé qué y todas estas cosas que todo el mundo está haciendo esta semana, ¿vale? Para llegar al final a que en realidad no había ningún descuento. Pero el número de páginas tal y el importe total luego, ojo, de los artículos adquiridos es la salida, que puede valer 0 si no compramos nada. Un problema de clasificación podría ser dividir los clientes registrados en categorías como ojeador ocasional, cliente interesado, comprador potencial, comprador seguro. El problema de aproximación podría ser determinar el valor del importe de la compra, que es un valor numérico, a partir de todas estas cosas que ha hecho. O sea, construir la función tal que f de x negrita super y te dé el importe. ¿Vale? Bueno, habéis entendido la diferencia entre dato categórico, dato ordinal y dato funcional. Y luego la notación respectiva. Pues ahora, se llama aprendizaje estadístico a un conjunto de técnicas para construir estos clasificadores o estas funciones F a partir de muchos vectores de características. O sea, yo cojo un montón de datos, o incluso como el Big Data, todos los datos de la población, empiezo a hacer trabajar el algoritmo y al final quiero una F, es decir, una caja que yo le ponga las características de un dato nuevo y me salga dónde se supone que lo voy a clasificar, en qué categoría está o qué valor tiene la salida. ¿Entendéis cómo resuelve? Bueno, resuelve. ¿Cómo ayuda esto en el problema del symbol grounding? ¿Cómo ayuda esto en el problema del symbol grounding, el ligado de símbolos? He cogido una caja de estas y he conseguido hacerle aprender a un robot las señales sensoriales de todo lo que tiene y tal, y a partir de ahí determinar su comportamiento. O sea, la salida sería la potencia a cada una de las ruedas. Si tengo dos ruedas, la misma potencia hace avanzar o a retroceder, o potencias diferentes lo hacen girar, ¿vale? He hecho symbol grounding con esto. Bueno, al final el robot será capaz de navegar en un entorno incluso complicado. ¿Pero ha entendido lo que es una pared? En realidad, no. Y seguimos en las mismas, ¿vale? Pero por lo menos sí que ha cogido datos de sus sensores y al final ha terminado construyendo unas categorías. Y el observador humano sí que puede determinar cuando ve la salida que esa categoría a la cual está evitando el robot se trata de una pared. Alguien dice que eso no tiene ninguna importancia, que qué más da que el robot no lo entienda o no lo entienda. Está funcionando. ¿Quién te dice a ti que en realidad los humanos estamos entendiendo lo que hacemos y que no estamos simplemente funcionando? Al leer muchos exámenes yo diría que quizás lo segundo más que lo primero, pero en realidad también ocurre efectivamente que uno puede reflexionar sobre su propio comportamiento y eso sí que no lo hace el robot. Era el problema que os dije del sistema que reflexiona sobre sí mismo. Pero aparte de esto, en el aprendizaje estadístico... ¿Indicación de qué sentido, hacia dónde hay que ir para conseguir eso? ¿O aún no tenemos ni idea? No, ni idea no. Sí que hay muchas ideas. Quiero decir, hay una que es construyamos completamente a partir de sistemas neuronales, ya lo veremos en el tema siguiente, y al final la conciencia emergerá. Y esa es esa historia de la ¿cómo se llama? Vamos a ver, quiero decir, al final la red global o esas novelas de ciencia ficción en que al final el ordenador global termina tomando conciencia de sí mismo, porque aparece la conciencia, es decir, emerge. Hay una doctrina filosófica, el emergentismo, que era el principal representante, era un filósofo argentino que murió hace poco, Mario Bunge, que hablaba de que emergía algo como resultado de las interacciones complejas. Pero los otros le decían, incluso los marxistas radicales le decían, pero explícanos qué ha emergido, porque ahí no vemos más que materia y tal. Y, bueno, la verdad es que no hay mucha indicación, ¿eh? No hay pruebas. Eso lo estudió ¿cómo se llama? En el último premio Nobel, si además lo mencioné el otro día, Penrose, en la Nueva mente del emperador, hizo dio teorías sobre ese tipo y al final se ha arrepentido y ha dicho que no hay evidencia experimental y tal. El mundo cuántico es tan sumamente extravagante y tan sumamente raro que cualquier cosa es posible. Entonces también es cierto que mucha gente intenta meter lo que no entendemos, que es decir, la conexión está en el universo cuántico, precisamente para decir como tampoco lo entendemos, pues a lo mejor. Vale. Pero bueno, aparte de todas estas historias filosóficas, aprendizaje estadístico, que es lo que vamos a ver, es un conjunto de técnicas que construyen clasificadores o funciones a partir de muchos vectores de características.
Yo tengo un montón de ellos y al final quiero que me salga el aproximado de la función. Los algoritmos estos suelen ser iterativos, o sea, presenta sus casos, individuos, y el algoritmo cambia valores internos. En el caso de la regresión, ¿qué ocurre? En el caso de la regresión tú le presentas un montón de valores de puntos que son x super y sub i sería este valor, y al final, ¿qué parámetros te da? ¿Qué es lo que devuelve esto al final? Eso es lo que determina si se trata de esta recta o esta recta o esta recta, de modo que estos son los parámetros internos del clasificador y son lo que tratamos de encontrar. O sea que aquí vamos un poco al revés. No se trata de, dados las A y las B, dibujar la recta, sino al revés. Dados las X y las Y, ¿cuáles son los valores de A y B apropiados? O sea que hacer aprender un clasificador en realidad significa encontrar los valores internos que definen el clasificador, y a ese proceso se le llama entrenamiento. Tú vas presentando muestras y obtienes unos valores. Presentas más muestras y los valores cambian. Presentas más muestras y los valores cambian. Hasta que llegas a unos ciertos valores que aceptas. Y los usas para predecir. Pero eso no quiere decir que acabes ahí. Cuando observas que el clasificador te está dando resultados manifiestamente absurdos, ¿qué quiere decir? Que los valores nuevos que han entrado son muy distintos de los que usaste para aprender y por tanto estimar los valores de A y B. ¿Qué habría que hacer? Meter todos los valores y reaprender. ¿Vale? Entonces, al proceso se le llama entrenamiento y al conjunto de casos presentados, muestras de entrenamiento. Si un clasificador o un aproximador se entrena con una muestra de entrenamiento para la cual conocemos la salida, entonces decimos que estamos ante un algoritmo de clasificación supervisado. Si no, es no supervisado. O sea, yo tengo la y sub i, x sub i, o bien tengo la c sub i, x sub i, conocidas, eso es supervisado. Si no las conozco, el algoritmo es no supervisado. Pero esto puede sonar raro. Si no las conozco, ¿qué estoy aprendiendo? ¿Vale? Quiero decir, cuando yo hago parámetros para este clasificador que separan las clases, separan y en qué clase las meten o qué valor da. Bueno, los clasificadores supervisados no dan ninguno. Lo único que hacen es coger todo el conjunto de datos que tú tienes de los x sub i, x1, x2, x tal, y separártelos por clases. ¿Cómo? Agrupando entre sí los que se parecen entre sí y separándolos de los que no se parecen entre sí. ¿Son eso categorías que responden al mundo real? Ah, eso ya lo tendrás que decir tú, mirándolas. Después es el observador humano el que va y mira estos grupos y ve si realmente corresponden efectivamente a cosas en el mundo real o no. Y entonces les pone la etiqueta ya a mano. Entonces, en la clasificación no supervisada, lo único que obtienes son grupos separados, sin especificar qué son. Denotaremos por clase XY o por f de XY la salida del clasificador o respectivamente del aproximador cuando ya ha sido entrenado. Los algoritmos de aprendizaje estadístico supervisados parten de un conjunto de datos con una salida conocida. Era lo que hemos visto. Si el problema es de clasificación, se dice que estos son datos etiquetados. Fijaros en la anotación. Vector X, individuo Y, pertenece a la clase C sub I. Para I igual a 1 hasta el número de individuos. Esto lo conocemos. Si es de aproximación, tendría este conjunto X sub I y el valor de la salida de la función que ha sido medida para todos los individuos. Normalmente, ahora, primeras técnicas, hay que dividir, o es lo que se hace siempre, dividir el conjunto de datos etiquetados en dos subconjuntos. Uno que va desde el n1 más 1 hasta n, que es el conjunto de entrenamiento, y otro que son los n1 primeros, que es el conjunto de test. O sea, yo voy a coger este conjunto de datos etiquetados y los voy a dividir en dos trozos, no necesariamente iguales. Tengo que tener mucho cuidado de que los que hay en un trozo y los que hay en otro sean en promedio de la misma clase. Pero si todavía no sé qué clases tienes, vale, en ese caso coge las características de entrada. Esto es lo mismo que lo del ID3. Coge las características de entrada y mete cosas de todas las clases en una parte y de todos los tipos que aparezcan en las entradas en otro. Si hay entradas que están muy bajas y muy altas, pues pon en el conjunto de entrenamiento unos pocos bajos y unos pocos altos, y en el conjunto de test también, unos pocos bajos y unos pocos altos. O sea, la idea es que la muestra sea aleatoria.
en los dos conjuntos, que no haya en principio ningún sesgo. ¿Para qué se van a usar estos? La idea es usar el conjunto de entrenamiento realmente para entrenar, o sea, para ver cuál es el clasificador bueno, o que tú crees bueno, y usar el conjunto de test para ver de verdad cuán bueno es. ¿Sabes lo que se trata de evitar con esto? Tú tienes un montón de datos y aprendes con ellos, ¿vale? A lo mejor lo que has conseguido es que tu clasificador represente exacta y concretamente esos datos, pero luego te vas a otros datos del mundo real y ya no. La forma de ver cuán bueno es el clasificador es coger y decir, voy a clasificar con algo de lo que sé y voy a comprobar sobre el resto de lo que sé. Como lo que sé lo sé, puedo comprobar. O sea, cuando ya tengo las A's y las B's, vamos a ver, puntos por aquí, valores, tal, no sé qué. Entonces cojo este y tal, y con ellos voy a hacer una recta. Y ahora voy a estos de aquí y digo, ¿cuál es el error cometido en los otros, en los que no he usado al hacer la recta? ¿De acuerdo? O sea que calculo el clasificador sobre unos de ellos y compruebo el error cometido en los otros. Puedo comprobar el error porque esto lo conozco. Recordad que eran parte del conjunto de entrenamiento y por tanto estaban etiquetados. Entonces esta calidad del clasificador la vas a medir evaluando la diferencia promedio entre la salida dada por el clasificador y la realmente conocida para todos los elementos del conjunto de test. Si se considera suficientemente buena, el algoritmo ha concluido. Si no, se debe seguir aprendiendo con otra estrategia o con otros datos. Medidas de clasificación o de aproximación. Por ejemplo, esto sería, la calidad del clasificador sería 1 partido por, recordad que n sub 1 era el número de datos del conjunto de test, n1, número de datos del conjunto de test. 1 partido n sub 1 por el número de los individuos que están en el conjunto de test entre 1 y n sub 1 y tales que la clasificación es igual a la clase a la que sabemos que pertenecen. Vamos a ver exactamente entre el conjunto de test qué proporción hay que han sido bien clasificados. El 10%, el 20%, el 90%, ¿vale? Cuando tienes sobre el conjunto de test clasificaciones del orden del 90, 95 o más, se suele considerar que eso es un clasificador bueno y que no vas a mejorar mucho más generalmente. ¿Es que el otro 5% tienes error? Pues sí, claro que tienes error. Es que esto tiene error, ¿vale? Inevitablemente. También se puede hacer esto para la aproximación, que es 1 partido n sub 1 por la suma de f de x sub i menos x sub i al cuadrado. ¿Entendéis esta fórmula? Y sub i, ¿qué es? La salida real que hemos medido y conocemos. F de x sub i es la salida de la función aprendida por el clasificador. La diferencia entre las dos, para todos los puntos que estoy testeando, elevada al cuadrado, ¿para qué? Para que no se compensen. Unas veces me puedo quedar con un error por arriba y otros con un error por abajo, para que no se compensen los unos con los otros, todo al cuadrado y sumado, ¿vale? A veces se hace o no la raíz cuadrada de esto, pero tampoco tiene importancia. En realidad lo que te importa no es tanto el valor absoluto como que vaya reduciéndose y que sea pequeño, ¿vale? Bien. Ahora podemos establecer la conexión con el problema del symbol grounding. El clasificador ya entrenado tomaría, quizá con sus sensores, datos de individuos en el entorno y los asocia a una categoría que sería el símbolo en su memoria. Caso típico en las redes que reconocen gatitos o coches o lo que sea en una fotografía, ¿vale? Al final tomas unas características, tomas la foto ahí, la red va haciendo cosas con la imagen, vas trayéndole características, va tal, y al final te sale 2 neuronas en la salida con un valor alto cuando son gatitos o alto cuando son coches, y bajo si no son ninguna de las dos cosas. El aproximador ya entrenado, esto es para clasificar, el aproximador ya entrenado en respuesta a los datos que está recibiendo, además de clasificar, genera una salida, que es una acción sobre el mundo real, y establece así conexión inteligente entre percepción y acción. Y el ejemplo es el coche autónomo que reconoce a un peatón en la imagen de la cámara frontal y como consecuencia de esto frena o gira, ¿vale? Entonces, ¿qué sale de ahí? La fuerza del freno o el ángulo de giro o lo que sea necesario para evitarlo. Así que en cierto sentido pues estás... vale. Espacios de características. Si un individuo viene caracterizado por P características, todas de tipo numérico, el vector de características puede verse como un punto en un espacio de P dimensiones, concretamente RP.
Es decir, a partir de ahora, y esto es lo que suele liar un poco, si de una persona yo le mido peso y estatura, entonces yo puedo dibujar un diagrama que tenga aquí peso y estatura. Y cada persona sería representada por un punto de aquí. De modo que las personas aparecen, o los individuos aparecen como puntos en el espacio de características. Si además de eso le mido tensión arterial, peso, estatura, tensión arterial, tengo un punto en el espacio. Y aquí tendría nubes de puntos. Ahora entendéis eso del clasificador no supervisado. Cuando te aparecen en una nube es que se parecen todos. Entonces el clasificador no supervisado, aunque no sepa lo que es esto, te hallaría bloques o grupos que tú luego identificarías como persona con riesgo cardiovascular, persona muy sana que hace mucho deporte, o lo que sea. Ahí sí tienen 4 dimensiones. Pues lo mismo, lo pones en un espacio de 4 dimensiones. Problema que no lo puedo dibujar, ni imaginármelo. Pero bueno, no quiere decir que no pueda operar con él. ¿De acuerdo? Entonces operamos con espacios cuyas dimensiones son las características de cada objeto. Y entonces pones un punto, representa a un individuo. Repito, un punto en el espacio de características representa a un individuo. Si P es mayor que 3, no puedo representarlo gráficamente, o al menos no en un solo dibujo. Podría hacer proyecciones sobre 2 de las dimensiones o algo así. Pero podemos trabajar con él. Cada eje de coordenadas es una característica. Incluso si algunas características son no numéricas, se les puede asignar un valor numérico arbitrario. Si son características, por ejemplo, rubio, castaño, no sé qué, pues dices, vale, rubio 1, castaño 2, no sé qué 3, y la representas de todas maneras. Si son categóricas, preocúpate, eso sí, de que se conserve el orden, ¿vale? Niño, adolescente, joven, maduro, anciano. Pues entonces asignas números 1, 2, 3, 4, 5, no les asignes al revés, pero con que conserves el orden puedes representar. Entonces, datos de estatura y peso de una muestra de adultos como puntos de R2, y aparecen por aquí. ¿Vale? Esto es peso y esto es estatura. ¿Qué es esto? Bueno, son varias personas que hay por ahí. Si tuvierais que clasificarlas, ¿cómo es el peso? Grande. ¿Y cómo es la estatura? Eso tiende a obesidad. Gente por aquí, al contrario, astenia, que pesa mucho menos, o desnutrición incluso. ¿Vale? Aquí el valor más o menos sigue una distribución aproximadamente lineal. Es un poco distinto con la raza, el género, etcétera, pero también se puede ver. Bueno, pues ahora veremos qué se saca luego de aquí. Entonces iba a comenzar ya con el problema de las distancias y tal, pero como es más largo casi que lo dejo para el próximo día. Y cortamos de momento. Vale, el próximo día, que es el viernes, porque la semana que viene hay prácticas, creo que acabaré con este tema y haré algún problema también. Y luego ya comenzamos con redes neuronales. Yo repito lo que os he dicho al principio de la clase. Como creo que va a sobrar, si no una clase, por lo menos 3/4, si tenéis algún problema, alguna clase de problemas al final, especialmente tal, decídmelo para que traiga preparados.